DJ Alex Jurado, dale. Pa' todas las mamacitas que escuchan danzal, danzal, danzal. Pa' todas las mamacitas que escuchan danzal, danzal, danzal. Pa' todas las mamacitas que escuchan danzal. Y pa' que todos los manes boten el style. May, tú estás rica y bailas una chimba. Las europeas, las latinas y las gringas. Busting up the place with my style. Yo la conocí bailando en un party de Esquiva. Se me pegó y me bailó la baby. Es una asesina. Yo le dije mano arriba que esta noche tú eres mía. La pegué en lo oscurito bailándome en la esquina. Una gata felina, los manes le hacen fila. Ella quiere un gánster, le gustan los kilas. Ella quiere a la voz, le gusta mi estilo. Yo le tiro un flow pa' que rompan fila. Pa' todas las mamacitas que escuchan danzar. Y pa' que todos los manes boten el style. May, tú estás rica y bailas una chimba. Las europeas, las latinas y las gringas. Busting up the place with my style. Be ever look fresh and never clean. You seen the girl them a rapping, you mean? Ever controlling the entire scene. And I'm on a poly money, my money real. Where you feeling squeal, you get the face to steal. Me not steal bars, I am the real deal. Girl them love me, but give them the real feel. Go down pan her knee, push up, bring it back. She want piece of me all in naughty. Yeah, when me put it on she and she put it on me and I give it some way. She want me ugly, if it but the ugly come me. Anyway, them see me via me gun, them a chat. Busting up the place with my style. May, tú estás rica y bailas una chimba. Las europeas, las latinas y las gringas. Busting up the place with my style. Pero sabes que no es bueno, bueno que yo te vuelva a llamar. Bebé, pa' ti estoy soltero y quiero repetirlo una vez más. Y por eso te digo rompe el suelo, dale ponte loquita. Baby, tú eres mi favorita. Si no quieres, porque tú me sigues teteando y yo recordándote. Baby, dime cuál es tu plan. Vente aquí conmigo aunque sé que está mal. Rompemos nuestro pacto pero me da igual. Comemos, reseteamos, arreglamos. Yo que sé que no es bueno, no freno. Fue más la calentura que la culpa. Así que lo hacemos y prendemos. Después pedimos disculpas. Se me sigue erizando la piel cuando te voy a llegar al club. Me tienes recordándole ayer cuando solo me peleabas tú. Pero sabes que no es bueno, bueno que yo te vuelva a llamar. Me poniste soltero y quiero repetir una vez más. Y por eso te digo rompe el suelo, dale ponte loquita. Baby, tú eres mi favorita. Si no quieres, porque tú me sigues teteando y yo recordando. ¿Dónde está la gente de esta fiesta? Que vino pa' bailar, no pa' una siesta. A ver los que están en esta esquina. No quiero a nadie calentándome la silla. Los de aquí de la derecha. A ver mi doña, parece de esa mesa. Y un saludo para la tía favorita que está en la cocina. Dame una vueltita. Todo el mundo hágame una fila. Lo quiero ver con la mano para arriba. Bailando sin pena, sin pereza. Que el meneíto apenas empieza. La mano derecha en la cabeza. La otra mano en el ombliguito. Con esa actitud tropicoqueta. Moviendo las pompis suavecito. Mira cómo mueve los hombritos. 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 Es que yo creo que no, si nos presentamos, vamos a romper el hielo. ¿Cómo te llamas? Valentina, O se pide. Yo, Luciano. ¿Y tú? Martina, Carolina. Enrique, yo, Tatiana. ¿Y tú?
permiso, que voy a hacer un hechizo que los va a poner a tocar el piso. La bruja. Hay muchos monstruos acá adentro, 911 rescate. Llamen a los bomberos, fuego. Abran la pompa hasta que la pico se rompa. Hey mami, mami, bebecita, tú eres la que me marea. Se enteren que la bruja por ti es que se va a ver. Oye, láser, búscale quién la está rompiendo ahí. Ahora sí, vamos a hacer algo agresivo. Tengo un problema que no puedo evitar. A toditas las mujeres me las quiero Arriba, para abajo, para arriba. Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Oye, Escuelita para que aprenda. ella sale a la disco en busca de bellaqueo. Y yo soy su hombre. Ella se chupa en la amiga que también le gusta eso. Y nosotros somos tres. Cuando se mueve. Se booty, pelo. Cuando se mueve. Se booty, pelo. Sigue pelea. Con la correa. Azúcar en la vea. Craquele. ¿Y qué fue? No hiciste nada. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chapa pa' hacerle ranking tan. ¿Qué dice la vida? ¿Qué dice el amor? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la ilusión? Hoy día lo que toca Oddbone. Sí, ¿no? Si mal no recuerdo, es Oddbone. Sí, esta máquina debería estar retirada. Debería. Que no lo esté. No está bueno. Esto para buscar otra que lo dudo. Debería estar retirada hasta donde recuerdo. Pero en fin. Pues es a seguirla y a darle. A darle con todo. Bueno, 30 segundos de que se termine el temporizador. Vamos a ir prendiendo. No, ahí está prendida. Ya lo que sí, vamos a meternos a una sala Loki. King Calium. El gran Calium. Calumnius. Calium Labs. A ver si no me la... Starting Zone. Starting Zone. Bueno.
Lo voy a mandar acá, espero no me la tiren. Máquina retirada. WhatsApp. A ver si de pura casualidad le tira. Si le gusta o no le gusta. Pero en fin, eso. Ahorita igual y nos... Bueno, ya me metí en lo. Y pues eso. Ahorita darle a la máquina. Creo que le bajé demasiado. Creo que está bien. A darle a la máquina y a ver, pues qué sale. ¿Qué nos depara el destino para... Bueno, ¿qué nos depara esta máquina? Ya temprano le estaba haciendo unos pequeños ajustes a la cámara, que todo esto no va en cámara. Ahí está. Sí, creo que se ve mejor. Y pues ya. Creo que sí se ve completo. Creo que no se ve completo si lo achico. Sí, si lo achico no se me... No, mejor. Y pues eso. A darle un toque y a ver qué sale para esta máquina que está un tanto interesante. Esta máquina tiene un poco de cositas, tiene un poco de todo. Tiene una serie de 2025 que tiene por ahí su cosilla, pero no es la cosa del otro mundo tampoco. Igual y creo que no me eliminan el link. Igual en teoría, claro, en teoría estoy de streamer. En teoría debería tomar mi fucking link. En teoría, en la práctica ya está. Pero bueno, pues eso. Vamos a Outbound. Quiero ver si es que Outbound está. Lo voy a ver desde acá. Lo voy a ver rápido. Es que Outbound está. Pues está disponible, porque si no está disponible, poco podemos hacer. Bueno, si no está disponible. Es que si está activa por obvias normas de la comunidad, no se puede. Labs. Creo que no sé, no, en teoría no sé. Igual lo único que quiero es acceder a Machine rápido y ver que Outbound efectivamente es la que está afuera. Entonces, si puedo hacer una pequeña publicación, nada más quiero publicar el link. Y ya, o sea, nada más. Nada más. Bueno, de ahí en cuanto resta máquina Outbound. Máquina que tiene una matrix de... Tira más para ser real. Mira, la CV que sacó Relista es... Tira para enumeración. Enumeración sí. Enumeración base de datos. Tendremos un MySQL, el cual tendremos que enumerar los usuarios. Y va a haber un pequeño hash interesante que nos va a ayudar a acceder como un cierto usuario. Y se ve a full. Esto tiene CV para dar y para regalar. No tiene más. Entramos con un tremendo fondo. Bueno, creo que igual para lanzarlo desde acá no. A ver, directo nomás. Mientras nada más me abriría la terminal desde acá. Sí podré. Uy, espérate. Estas son de starting. Ah, su máquina retira. Wow. La recomiendo máquina retira. Es como si pudiera resolver. Cierto, ha salido la 18.
No sé, sí, creo que lo comenté ahí. 18 ha salido y se ve buena. No te voy a decir que no, se ve interesante. Aquí en cuanto a máquinas retiradas respecto a Outbound, y si nos conectamos a la máquina y nos conectamos, tenemos aquí la IP, no tenemos mucho más. Y si nos abrimos aquí y nos conectamos mediante la VPN de Actebox, tenemos lo siguiente. Open VPN Lab, esto como sudo siempre y conectados. Le cambio esto nada más para cambiar el IP y una vez aquí nos vamos para desktop, hack the box y una vez aquí creamos la carpetita de Outbound. Aquí las carpetas de siempre, aquí no tengo en el MCAT, pero la misma map, tools y content. Tools para alguna CVE o alguna script por ahí, map para los escaneos y content para algún contenido de la maquinita. Entonces vamos a hacer algo simple, un simple escaneo, el cual nos permite averiguar todo el rango de puertos que hay desde la 0 hasta la 655, 675, 535. Es el rango total de puertos que tiene tanto el servidor como una máquina. Bueno, la clásica es Habitat, que es filtrar por puertos abiertos. Nada más un escaneo simple para ir relativamente rápido. Nada más lanzamos paquetes no más lentos que 5000. El triple verbosa para correr, que nos saque la resolución de DNS, y esto es para que no nos haga un ping. Ya que hay ciertos puertos, ciertas máquinas que ocultan sus puertos de alguna forma, y si esperamos que nos lance este ping, que perderíamos un poco de tiempo y dos, nos lanzaría un falso positivo. Y para ello, pues, mejor nos quedamos ahí. Como vemos, tenemos dos puertos que se ven abiertos, el 80 que es el HTTP y el 22 que es el SSH. Tenemos dos puertos. ¿Qué podríamos hacer con estos dos puertos? Primero, ver qué está corriendo en el 80. Antes que nada, podríamos intentar dejar corriendo el escaneo para que nos detecte a detalle alguna otra situación, sobre todo por el puerto 22, si tuviera alguna, si su versión fuera menor. Bueno, supongamos que tenemos la versión de SSH acá. Pero si podremos, si no, extraer el export. Los puertos actuales acabamos de sacar. Extrajimos los dos y bueno, de igual forma dejaremos ponernos corriendo para simplemente estos dos puertos. De tal manera que le sacamos las versiones y alguna información más que querramos de estos puertos. De igual forma a la máquina con la 1177. Esto no promete Nmap, nada más con el nombre de airports. Entonces, tenemos mail outbound. Nos estamos enfrentando a lo que posiblemente sea, posiblemente, toda la cara me sale mail outbound. Posiblemente es literalmente nos vamos a enfrentar a un servidor de correo electrónico. ¿Qué podemos proceder a hacer acá? De primero, ya tenemos la respuesta.
Y que nos lanza directamente que el 22 tiene SSH, la 96 es la última. De ahí, bueno, no mucha información. Aquí, bueno, redirige a mail outbound. Y más de lo mismo. No hay mucho que reportar. Lo que sí, vamos a hacer un eco de el IP. Y toda esta información outbound.htv, asimismo mail. Porque vemos que nos redirige a mail.outbound.htv. Esto lo vamos a mandar al etc pass, etc post. Permiso negado como sudo, permiso o supongamos que funciona. Si no, directamente lo que hacemos es tirarle post, pero no se complica mucho. Aquí entramos igual como administrador y lo que quería hacer era 10.11.77 y de igual forma outbound email.outbound.htv. Se murió el botcito, creo. ¿Sí? No, me morí. Bueno, la transmisión se mantiene, ¿verdad? Bien. Estaba que ya añadí los puertos, bueno, ya añadí las correspondientes redirecciones. Cierto. Hackbox nos está brindando unas credenciales por default. Me había olvidado jalar. Estas credenciales nos sirven bastante, porque sin estas credenciales no hacemos absolutamente nada. Ahora en la máquina esta nos brinda las credenciales por default. Nos brinda Tyler y su contraseña. Esto lo vamos a guardar. Users. Y aquí vamos a colocar pues, lo que acabamos de dejar. El reemplazo por los puntos. Tenemos usuarios. Tenemos a Tyler y tenemos su contraseña. A ver, la copié mal. Se me hace que la copié mal. Pues parece que sí, la copié mal. Tyler. Sí, era una L en vez de una que se rompe. En teoría, en principio esta debería ser la clave. Sí, me había comido ahí una letra. Sí. De aquí, sí, se que estaba. El mail, el correo. Si investigamos aquí, no deberíamos obtener detalle de mucho. Vamos a un pequeño draft. Si entramos aquí a contacto, no vemos nada. Si entramos a settings, no vemos gran cosa. Si intentamos ver la versión de RunQ,
en la 1.6.10. Increíblemente es una versión del 2025 de este año. A ver si intentamos buscar CVEs con esta versión. De pura casualidad nos topamos con el Remote Code Executor, una RCE, dentro del cual esto nos permite directamente ir lanzando cositas, ir lanzando payloads. A lo cual podemos posteriori ir lanzando mediante, si mal no recuerdo, el campo de from, lo que sería pues mediante post, lo que sería un código malicioso, lo cual nos permitiría pues lanzarnos una reverse shell, entre muchos otros comandos. Una vez que tenemos un RCE, tenemos posibilidad de muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un RCE de PHP, el cual directamente afecta al a Roundkeeper. Si intentamos utilizar este exploit a nuestro favor para poder ir lanzando lo que sería posts, pero claro, esta es la 1.16, la raíz es esta de acá. Mediante estos pequeños campos en donde se ingresaría el comando. Ya lo tenemos la herramienta en un principio. Si lo que hacemos es exploit y navegamos primero por este exploit y vemos que lo que hace de primeras, lo que hace directamente es entre mucho de cuidado en base64, checa primero que exista pues lo que sería el servidor de correo electrónico este. En caso de que no exista, pues te lanza un error. De igual forma, para chequear la versión, si es que existe, si es que está vulnerable. Y una vez que es vulnerable, ya va lanzando todo el tema de las peticiones basándose en la cookie. Por eso nos pide el usuario la contraseña. Mediante la base URL puede ir seteando cositas. Y aquí es donde manda mediante post todo esto, ¿no? Lo mismo, todos los campos serían comprometidos y obtendríamos una shared reverse. Login successfully. Bueno, y más cositas. De todo un poco. Aquí tenemos el uso. Bueno, tenemos este comandito. Tenemos este CVE que podemos usar a nuestro favor para posteriori pues irnos lanzando lo que serían comandos de nuestra línea. Pero lo que vamos a intentar ahorita es ver si nos podemos lanzar cd content cat users, es que toda la contraseña Tyler.
Y como lo que vamos a hacer ahorita es ver si nos llegan peticiones a nuestro local. Para eso nos vamos a abrir un pequeño... Bueno, vamos a abrir nuestro puerto 3000 para así especificarle aquí a la máquina que haga un pull a nuestra IP, que la 10.10.15.215, por la cual lo que nos va a traer es en principio el ID de la máquina, y esto lo va a codificar en base 64, de tal forma que obtengamos pues eso, el comandito ID. A ver si le gusta, nos sale que es vulnerable y hasta ahí se acabó porque me faltó especificarle el puerto. A ver qué nos llega, y nos llega por siguiente una pequeña petición. Un pequeño base64, el cual si hacemos un eco y lo decodiamos con base 64, obtenemos ejecución remota. Ya vemos que nos pudimos lanzar lo que sería el ID del www.data. Bueno, podemos ejecutar un comando. Lo que se va es eso, que se ejecutan comandos y basándose en ello ya puedes pues ir retocando un par de cositas. Así como tenemos ID, podríamos intentar lanzarnos directamente una bash hacia nuestra máquina local. Así como ir leyendo la placa de ruta. Y procediente, podríamos pues eso, lanzarnos una pequeña reverse shell, decodiándola quizá en base64 o directamente lanzándola. Por lo cual me voy a poner en escucha con Penélope, ya que, o bueno, quizá no, podríamos intentar para hacerlo un poco más manual. Es una muy buena herramienta, pero quizá para esta ocasión lo vayamos a ver un poco más. De igual forma nos podemos lanzar una bash -c. Este es igual, no arcade, ADFTCP, mi máquina 10.10.15, la 215, por el puerto con Netcam nos ponemos en escuchar el 1P 444. ¿Y cómo estaba? 444. Y es lo mismo, 0 mayor que esto. Si nos lanzamos, parecería que nos lanza la petición, pero ¿qué pasa? Esto tenemos que formatearlo. ¿De qué forma? Pues con bash -i para al revés. Al revés, si no era con bash -c, era con bash -c. De igual forma acá, al menos sí, no lo intercambiamos al revés. Y sí, parece que era al revés.
¿Quién debería estar dentro del bash? -C, ya que nos lanzaríamos una shell interactiva, y -C es para especificarle pues que dentro de todo este string quiero que se ejecute lo que esté dentro. Una vez que nos lanzamos, vemos que se ejecuta correctamente el comando. Lo que no vemos es la shell correctamente ejecutada. Esto se podría valer. Se podría efectuar por muchas formas, pero la principal era por el escaparate del paréntesis. Una vez que ya solucionamos este problema con el paréntesis, obtenemos lo que sería una bash interactiva. Sin embargo, no puedo hacer ni control L. Si le doy a la C, se me va la mierda acá. Entonces vamos a hacer algo interesante. Lo que vamos a hacer es una pequeña sanitización. Obviamente abriendo el Obsidian, como siempre. Siempre las anotaciones por delante. Y hacemos la clásica. La clásica del tratamiento de la TT. ¿Cómo va? Y dice así. Triple null -C hash. De igual forma, control Z. De ahí STTI -echo RG reset X. Esto es más de lo mismo. Export term es igual a xterm. Ya con esto hacemos control L. La shell no se nos va. Y lo único que nos faltaría sería el tema de la redimensión. Como ahorita estoy chiquito, mucho no es que me interesante. Podríamos ponerlo. Nada más lo único que tendríamos que hacer es un STTI -A. Para ver que tenemos 48 y 133. Igual. 38 columns 132. Y aquí ya nos extiende lo que sería ventana. Si lo puse bien. Rows 48, columns 183. Y ahí ya lo deberíamos tener un poco mejor, solo que se complica un poco. Un poquito complicado si es. Pero bueno, ya lo extendimos un poco. De ahí, en cuanto a respecta, podríamos de igual forma hacer un ls-la. Podríamos entrar a la carpeta home, a ver qué tiene. Vemos que tenemos a Jacob, May y Tyler. Dentro de ellos podríamos pues intentar entrar a alguno de ellos, mas sin embargo recordemos que somos triple doble data. Mucha cosa no es que podamos hacer. Generalmente son los directorios de ellos. Si yo me intento meter a Tyler, por ejemplo, no tengo permisos. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Primero es que tenemos la posibilidad de ejecutar binarios como sudo, lo cual no tenemos, directamente no tenemos sudo. Y buscamos aquí Python, creo que tampoco tenemos Python. Si buscamos por permisos 4000 que nos permitan ejecutar de igual forma archivos como root. Cualquier error me lo mandas a null. Intentamos correr esto, los típicos. Pero creo que pasa algo interesante porque no estamos dentro del dominio. ¿Qué significa esto? Que estamos dentro de mail.adun.html, pero si vemos nuestra IP actual, es la 172.17.2. La 172.17.2 es para contenedores.
Esta interfaz sirve para los contenedores específicamente Docker. ¿Eso qué significa? Que estamos dentro de un contenedor de Docker. ¿Eso qué quiere decir? No estamos en la máquina real, estamos dentro de un contenedor. Estamos dentro de una VirtualBox, si se lo puede llamar así. Posteriormente, a ver, ¿qué podríamos intentar? A ver si estamos. A ver, hay que pensar un poco. Estamos dentro de la máquina, pero del correo. Tenemos posibilidad de... Voy a sacar un poco eso. Tenemos posibilidad de listar usuarios. Si estamos dentro de la máquina, sí. ¿Tenemos posibilidad de ver los demás usuarios y sus contraseñas? Sí. Podemos ver la base de datos porque estamos dentro del correo prácticamente. Y sí. Entonces, para allá vamos. Podemos comenzar una ruta interesante. Directamente lo que quiero ver es la configuración del mail. ¿Dónde se guarda el mail? Va. Podríamos intentar ir directamente a donde se guarda toda la chicha de la página web, que es aquí RoundCube. RoundCube ya sabemos que es nuestro proveedor de correo electrónico. Entonces entramos a RoundCube. Si lo escribo bien, entonces, bueno, www.roundcube. Y tenemos cosillas, tenemos los típicos archivos, bueno, de una aplicación ejecutable en Docker. Los clásicos README, licencias, logueos de cambios. Y más de lo mismo, RoundCube. Hablando de base de datos, tenemos una SQL. ¿Qué podríamos ver? Podríamos intentar buscar archivos de configuración, que tenemos bastantes. No son pocos, tenemos bastantes. Pero la clásica es directamente ir a config. Y después tenemos config inc. A ver qué nos puede dar este cosillo. Nos da... Ojo. Esta llave es usada para encriptar los usuarios IMAP password con el inicio de sesión. Ojo. El inicio de sesión. Cuidado ahí. Bueno, más arriba tenemos lo que sería una nota. Nota para SQLite. Usa el path de Linux tal o en Windows tant. De ahí la config para MySQL RoundCube tenemos credenciales de base de datos. Esto nos puede venir muy de perlas. Así que lo vamos a llevar a la carpeta. Bueno, más que usuarios, credentials. User credentials. Aquí voy a guardar todo. Y aquí, bueno, SQL, bueno, no es SQL como tal, es específicamente MySQL. Así escribo un poco más rápido. Y el usuario era Ron. Debí haberlo copiado.
Round Q. Y tenemos lo que sería el usuario, para lo cual nos podríamos conectar. Ahora bien, tenemos, bueno, entre todo lo demás, host, bueno, la configuración del host, el usuario actual, la contraseña actual, el soporte URL, el product name. Lo interesante es una de acá. Nos habla de que esta llave le ayuda a encriptar usuarios, a encriptar las contraseñas IMAP de los usuarios. O sea, las contraseñas están encriptadas con esta llave. Y nos dice que esto se guarda en la récord de sesión, en una grabación, en un pequeño campo. Por defecto, el método Cipher es de exactamente 24 caracteres de longitud. Tu llave es diferente por temas de seguridad. Nos dieron un dato interesante: sesiones, usuarios y contraseñas. Y encripto. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Creo que hay una carpeta de binarios. Tenemos binarios. ¿Qué tenemos en bingo? Bueno, si lo escribo bien también. Tenemos un decrypt. Tenemos para iniciar base de datos. A ver. Ok, decrypt. Como que decrypt, cabrón. No, pero en serio. ¿Qué es ese decrypt? A ver. Dice, esto recibe una cabecera encripta configurada, la IP address 3Ds. Es con tema de 3Ds. Example, use script. Esto es lo que recibes. Este es un ejemplo. Usa esta herramienta para decriptar en texto plano. Define, install, bla, bla, bla. Esta herramienta nos sirve para hacer decrypt. Posiblemente nos sirva si usa 3Ds. Creo que 3Ds también se configura. Bueno, para descifrarlo se requiere de una llave. Nos podría servir la otra llave. Sin embargo, como tenemos este binario, nos facilita mucho la partida. Nos facilita mucho el tema del decrypt. Entonces vamos a dejarnos aquí en binario. Vamos a entrar en MySQL con el usuario ROMQ. La contraseña la copiamos y entramos a la base de datos. Vemos las bases de datos que tiene esta pequeña sentencia y vemos run. Vemos las tablas que tiene. Entre muchas, creo que no hay muchas que nos puedan servir directamente. Tenemos usuarios, diccionario. Podríamos ir de diferentes usuarios, pero hay un tema con usuarios. También podríamos ver system y users. ¿Qué pasa? Entramos a users y lo normal es que tengamos un usuario y contraseña. Lo normal. Lo anormal es que no tenemos usuarios, tenemos preferencias, pero si intentamos hacer un self de esto, si me sale bien, también te digo. From
users. Tenemos lo siguiente. Tenemos un clean hash reference. Si intentamos intentar decodiarlo de alguna forma con big24, no nos va a dar mucho resultado. De primeras, no nos va a dar mucho resultado. Por nada que lo formateemos con strings, no nos va a dar ningún resultado. Si recordamos, antes teníamos lo que sería las sesiones. Y aquí tenemos una pequeña tabla de las sesiones. Vamos a describir las sesiones. ¿Qué tenemos? Bueno, en plural no era. Tenemos el session ID, tenemos si es que ha cambiado el IP de origen y variables. Vamos a ver si tenemos data aquí dentro. Select from. Bueno, también te digo, si lo escribo bien, sería hermoso. Y si no se me traba la máquina, se me traba. Es increíble, estoy diciendo. Es que ya escribí, ya. Session. Entre muchas cosas tenemos data interesante. Tenemos el Session ID, que es esta cosita acá. Tenemos el día de cambio, que fue hace unos 5 meses. 5 meses, sí. La IP de origen, que es el Docker. Las variables. Y tenemos todo este troncho de código. ¿Qué podemos hacer? Directamente copiarlo. No lo vamos a mandar a ningún lado, porque si intentamos decodiar todo de ¿o sí? Ojo, esta vez sí nos funciona lo del base 64. Tenemos cositas. De primeras tenemos el lenguaje de Estados Unidos. Tenemos mucha data. Dentro de todo lo que nos puede interesar, podríamos tomar un poco la lectura y ver esta clavecilla de acá, password. Tenemos lo que vendría siendo quizá una propiedad y entre comillas tenemos todo esto. Todo esto lo podríamos copiar y ver hacia dónde nos puede mandar. Si intentamos de vuelta hacer un eco de esto, base de 64, no obtenemos nada. No obtenemos la gran cosa. Ahora, recordemos que aún tenemos un archivito de decrypt por el cual podemos ver si es que esta contraseña se puede desencriptar desde acá. Porque a ver, si vemos el payload, vemos que esto le pertenece a qué usuario. Le pertenecía al usuario. Si nos ponemos aquí un poco curiosos y nos ponemos de vuelta a leer, nos damos con la sorpresa de que le pertenecía a... Creo que esto lo veíamos en la base de datos. Posiblemente. Posiblemente, si lo vemos dentro de la base de datos. Aquí usamos la contraseña acá. Directamente ya entramos a Roundtrip
De aquí se ve que me sale bien. Si le gusta, me gusta. Eso que es en plural. A ver. Notation ID. Haces, no bueno, igual no tenemos mucha interés. Jacob. Ese le pertenece al usuario Jacob. Entonces, intentamos reutilizar esta contraseña para iniciar sesión con el usuario Jacob. No nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque esta contraseña todavía está encriptada. Y para eso necesitamos el binario este de cripto, que lo tenemos por acá. Y le pasamos esto. Ya tenemos lo que sería un hash, bueno, un texto un poco más claro. Este lo podemos guardar y todo. Listo. E intentar ver si es que la contraseña le gusta. Y de un principio le gusta. Ahora tenemos dos correos. Tenemos la actualización importante y tenemos un spec source code subtitle. Tenemos una gran experiencia en tema de recursos en el servidor principal. Ahorita se ha habilitado el monitoreo de recursos con Below. Algo como HTOP. Bueno, HTOP es... Bueno, primero no sé ni para dónde me meto. Pero es, bueno, top. Creo que sí. Below es igual a top, que te permite monitorear recursos. En este caso usan Below para hacerlo. Y se me ha dado privilegios para inspeccionar los logs. Tengo privilegios para revisar logs de Below. Por favor, infórmanos inmediatamente de mi noticia e irregularidades. Mail. El otro usuario que hay por ahí. Una de las cosas importantes es do it to resend. Se acaban de cambiar las políticas de mi contraseña. Se acaban de cambiar las políticas recientemente y mi contraseña ha sido cambiada. Por favor, usa las siguientes credenciales de logueo a tu cuenta. Esta es mi cuenta. Recuerda cambiar tu contraseña en el siguiente login o en el siguiente momento que entres en tu cuenta. Gracias. Ahí. Tenemos otra credencial. Volvamos a colocar por acá. Recordemos que tenemos el SSH. Creo que aquí ya no nos gasta mucho. Y aquí ya no hay necesidad de que meta. Recordemos que tenemos, si nos vamos, bueno, si hacemos un cat de nmap y all ports. Ya va. Dentro de los puertos que tenemos activos tenemos el 22, que es SSH. Entonces, con las credenciales actuales que tenemos, podríamos intentar conectarnos con el usuario Jacob hacia la atacante, bueno, hacia la máquina víctima. De la 10.11.27, copiamos esta contraseña, la pegamos y obtenemos una shell. Ya podríamos, vamos a cortar
start para hacer control L y ya tendríamos la flag de user en un principio. Interesante cómo un par de correos te puede pues corromper la contraseña. Igual creo que no, en realidad no sé, puede ser, puede ser. Ay, bueno, tenemos en principio lo que sería el exploit y demás cuestiones. Recordemos que tenemos logs, recordemos que tenemos, en teoría tenemos acceso a below, se me han dado los privilegios, below, el miércoles below, si lo ejecuto, bueno, monitoreo, vemos aquí cositas de root, vemos un par de cositas. Ahora lo clásico, su-L nos permite ejecutar below. Bien. Que hago un fin igual forma para ver los permisos de arriba con el type file y que todos los errorcitos me los arroje al def null. Pues tenemos los mismos. Tenemos su-L que nos dieron el privilegio de usar below. A la par below tiene lo que serían logs. Pero por acá no creo. De ojo. Ahí está below. Tenemos error y error root. Ojo. Tenemos lo que en principio sería error log y error Jacob. Para el tema de root, tenemos para el tema de Jacob. A ver, below, ¿qué versión es esta? No, creo que no me permite ver la versión de manera explícita. No. No creo que pueda. Jacob sí. Pero root lo dudo. No. Aquí tenemos archivos de datos. Bueno, aquí en el home no tenemos mucho. Es un pequeño exploit. Ok,
que no sé si era mucho. Ah, mira, esto creo que ya lo automatiza. Claro, esto lo que hace es directamente cambiarte lo que sería la bash. Inserta un nuevo usuario temporalmente en la paso W, elimínalo, te inserta un simbólico apuntando hacia etc password. De ahí todo lo que hay en Evil Password se lo pasa al log, exporta, hace la exportación, ejecuta below y una vez ejecutado ya nada más te cambias como path. Y si ejecutas el exploit ya deberías tener más o menos todo. No es directo. Porque otra cosa que podríamos probar sería ver si Below tiene alguna vulnerabilidad. Para ver dónde lo podríamos atacar. Below Local Privilege Escalation. Cuando Below es ejecutado como sudo o se pueden cambiar archivitos de logs. Ojo. Tenemos aquí un pequeño, bueno, el archivito que ya lo habíamos visto de antes. De igual forma podríamos usarlo. O también podríamos buscar por su CVE. A ver hasta dónde podríamos llegar. Por ejemplo, con MVD podríamos hasta detallar un poco de este pequeño exploit. Es una vulnerabilidad de escala de privilegios donde el servicio de Below menor a la versión 09 se puede escribir el directorio /log para permitir a usuarios no privilegiados escalar a permisos de root mediante ataques de symlink para manipular archivos como etc/shadow. A ver, podríamos usar también la de este señor para poder escalar estos privilegios. Primero tenemos que tener Below ya confirmado y como a ver si tenemos el permiso, o también podríamos ejecutar este shell como posteriori. También podríamos bueno, es igual es más de lo mismo. Lo que te hace este shell es básicamente apuntar hacia etc password para crearte una credencial temporal, se podría decir, la cual puedes usar para fakear tu sesión y así hacerle creer pues la máquina que tú eres usuario mediante ataque de siempre. Todo esto porque el usuario, recordemos, se cerró la sesión, pero recordemos que el usuario tiene acceso a Below y Below tiene acceso a los logs de root. Al tener acceso a los logs de root, pues nos podemos hacer con esta pequeña parte. Igual si nos vamos a CVE, nos ponemos en la escucha Python 3 por 3000 y tratamos de
obtener esta pequeña shell. 15.215. En el puerto no nos olvidemos que es el puerto 3000 barra CB. Lo tenemos acá. Y si nosotros venimos y ejecutamos el CB, ganaríamos directamente acceso remoto después de todo lo que hace este pequeño script. Esto nada más para, bueno, esta es la contraseña que deberíamos poner por defecto. Dice, le voy a poner, le pones cualquier contraseña y te debería ingresar. Ah, no. Él por defecto te crea un usuario. Es más, si hago, debería poder ingresar ya directamente y ver que soy ahora del grupo de root. Y ahora me voy a la root. Ya puedo ver el root. Y así sería la resolución de esta máquina. Un poco de CVS, un poco de juguetear con los logs. Y así. Tema de RunCube, siempre hay que actualizar las dependencias, siempre hay que actualizar todo. Para pues que no tengamos problemas a futuro y no nos salgan CVEs del 2000, el año actual. Es más, salió no, o sea, sí, 11 de marzo más que todo, más que seguro. No creo que ya salió tan temprano, si no, esta fecha no tendría sentido. Si este es día, mes, año. Día, mes, año. La última modificación fue en julio del 3. Y pues así. Esa sería la máquina Outbound. Y pues ya. Se ve mañana, bueno, las próximas voy a tratar de avanzar un poco ya más con lo que sería plataformas tipo Docker Labs, TryHackMe, Kalium, todavía no la he resuelto, ya la iba a resolver, estaba así de resolverla, pero no sé qué pasó, se medio cayó, no sé, pero así, no sé qué habrá sido. Estaba intentando forzar bueno, no puedo dar mucho spoiler, pero he estado intentando algo hasta que llego hoy día y como si nada, me funciona la primera. Pero bueno, eso sería en cuanto a la máquina de hoy. Y bueno,